espacio dominio marítimo. Dominio marítimo. Página 401 de la quinta edición. ¿Qué unidad era? 18. 21 en el libro de la cuarta edición. Bueno, vamos a arrancar. Quiero hacer de vuelta la unidad 18 porque la unidad 18 no está en el resumen. Entonces, para evitar confusiones, quiero hacer la del libro. Y vamos a hablar, primeramente vamos a hablar del dominio marítimo, ¿verdad? Hay que mencionar algunas consideraciones. Que, bueno, las 3/4 partes de la Tierra corresponde a masa de agua, ¿verdad? Está comprendida por agua. En ese sentido, todos los seres vivos, todos estamos conformados por agua, ¿verdad? Bueno, por eso la importancia El de... 3% de la vida en el planeta es terrestre, el restante no sabemos porque es acuático. Supuestamente. Entonces, ahí se reconoce la importancia del agua, en este caso del mar, ¿verdad? Porque tiene implicancias económicas, comerciales, en ámbitos de la salud, la seguridad, la defensa, el transporte, las comunicaciones. O sea, la importancia del mar es sumamente importante, ¿verdad? Es altamente relevante para el derecho. El mar es un interés económico y un interés estratégico militar. En ese sentido, es que el derecho establece una rama específica que se llama derecho del mar. Derecho del mar. Decíamos en la unidad anterior, no existe el derecho internacional fluvial que atañe a los ríos nacionales e internacionales. Eso se resuelve por medio de acuerdos entre estados eventualmente. Lo que sí existe como rama del derecho es el derecho del mar. Es una ciencia, es una rama del derecho específica que aplica regulaciones específicas a estos cuerpos de agua que vamos a denominar mar, ¿verdad? Bueno, entonces en ese sentido vamos a ver el derecho internacional del mar. Esta expresión fue utilizada por primera vez en las Naciones Unidas, ¿verdad? ¿Y de qué se ocupa? Se ocupa de definir los espacios marítimos, los derechos y obligaciones entre los estados con respecto a ellos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho del mar, estamos hablando de esa rama del derecho que se ocupa de definir los espacios marítimos. Más adelante vamos a ver eso, ¿verdad? Vamos a ver zona económica exclusiva, zona contigua, mar adyacente. Todo eso vamos a ver, ¿verdad? Entonces, todo eso es objeto de regulación del derecho del mar. En función a esto, se establecen derechos y obligaciones, ¿verdad? Entre el Estado, derechos que tiene el Estado y obligaciones que tiene con respecto al mar. Entonces, eso es derecho del mar en sí, ¿verdad? Ahora, hablando de los antecedentes del derecho del mar, en esto hay que ser bien concisos, ¿verdad? Existen 3 convenciones respecto al derecho del mar. Una del 58, otra del 60 y otra del 82. Las dos primeras, la convención del 58 y la convención del 60, son convenciones, en donde se intenta establecer un acuerdo con todos los países, entre todos los países, para un marco jurídico supranacional, ¿verdad? Para un derecho internacional, un cuerpo legal que regule esta materia, ¿verdad? Podemos decir que fueron intentos medianamente fructuosos, ¿verdad? Porque hubieron bastantes discusiones en donde los estados no se ponían de acuerdo, ¿verdad? Respecto a lo que es el derecho del mar, para la promulgación justamente de una convención que vaya a ser fuente de derecho de esa materia en específico, ¿verdad? Y quiero leer esta parte para darle contexto. La primera conferencia fue en Ginebra, ¿verdad? Un ratito. La primera conferencia sobre el derecho del mar fue en Ginebra, ¿verdad? Y ahí se establecen algunos conceptos como los que hablábamos al inicio, ¿verdad? Zona contigua, zona económica exclusiva, mar libre, alta mar, etcétera, 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 ¿verdad? Todas esas materias, todos esos conceptos jurídicos, esos límites fueron ya tratados en la primera convención sobre el derecho del mar. Aparte de una jurisdicción exclusiva para la resolución de controversias que tengan que ver con el mar, ¿verdad? Bueno, y los trabajos se fueron desarrollando en ese sentido, ¿verdad? Luego se convoca a una segunda conferencia
¿verdad? Porque la primera conferencia, como les dije, observó fracasos en algunas materias. Se establecieron avances importantes, sí, pero también hubo fracasos, motivo por el cual se convoca a una segunda convención, que es la de 1960, ¿verdad? Y bueno, en esta segunda conferencia lo que se va a observar o examinar es de nuevo la anchura del mar territorial y los límites de las pesquerías. Nosotros vamos a ver un poquito más adelante en esta unidad que los distintos tipos de mares o los distintos tipos de zonas tienen distintos tipos de anchura. Bueno, esas anchuras fueron convenidas entre todos los estados, ¿verdad? Entonces, la negociación, vamos a decir, estuvo en definir la anchura y muchos países no estaban de acuerdo con la anchura propuesta. Entonces, por esa es la necesidad por la cual se hizo esta segunda convención, ¿verdad? Respecto al tratamiento del derecho del mar en América, ya hablando principalmente en la región del continente americano, hay conferencias especializadas en la materia, ¿verdad? La primera es la declaración del presidente de Estados Unidos en septiembre de 1945 y también la del presidente de México en ese mismo año, ¿verdad? Tenemos conferencias también, la de 1952, sobre la explotación y conservación de las riquezas marítimas. Se reunieron en Montevideo en mayo del 70. Se aprobaron diversas resoluciones sobre los principios que resultan de las nuevas tendencias orientadas, dice, hacia la estructuración del nuevo derecho internacional en franco progreso y desarrollo. O sea, para sintetizar la idea, cuando vamos a hablar del tratamiento del derecho en el mar en América Latina, podemos decir también que regional, en términos regionales, Estados Unidos, México, Uruguay, impulsaron conferencias para el desarrollo de normas, leyes de carácter internacional que vayan a regular temas relacionados al mar, ¿verdad? Todo lo que sea explotación minera, pesca, ¿verdad? También en América Latina se observan estas iniciativas, ¿verdad? Eh, bueno, eso respecto a América Latina. Ahora, yo les había dicho al inicio que con respecto al derecho del mar hay tres conferencias que son bastante relevantes, ¿verdad? Las dos primeras, perdón, convenciones, una es del 58, otra del 60. Les dije que se empezaron a abordar los conceptos sobre esta materia, pero que hubieron bastantes discusiones y quizás la primera conferencia fue improductiva. Se realizó una segunda donde habían discusiones sobre el tema de la anchura del mar que no fueron, vamos a decirle, zanjadas, ¿verdad? Todos fueron en Ginebra, porque la No, primera y la última fue en Ginebra. no, la primera fue en Ginebra. La segunda fue, no dice dónde fue. Pero Porque la de sí, 60 fue en sí, Ginebra. sí, las dos primeras fueron en Ginebra. La tercera fue en Jamaica. Jamaica. Las dos primeras conferencias del mar, ¿verdad? Fueron en Ginebra. Y esto quiero resaltar para cerrar esta idea. En las dos primeras conferencias que se realizaban en Ginebra, en el 58 y en el 60, se abordaron ya los primeros aspectos relativos al derecho del mar, ¿verdad? Se trataron ya conceptos como zona contigua, zona económica exclusiva, mar adyacente, mar libre, alta mar, todos esos conceptos, ¿verdad? Ahora, hubieron temas en los que fracasó esa convención, ¿verdad? Entonces, a pedido de la Asamblea, se convoca una nueva sesión 2 años después. Nuevamente se celebra en Ginebra, ¿verdad? Y el punto de discusión central era porque muchos países no estaban de acuerdo con las anchuras establecidas como límites, ¿verdad? Y vamos a ver luego más adelante las distintas anchuras. Y también porque había países que no tenían salida al mar. Y también porque había países que no tenían el litoral marino. Entonces es como que había un desacuerdo en temas que son fundamentales, por lo tanto la convención no pudo prosperar. En ese sentido es que se realiza esta tercera convención en 1982, ya 22 años después, ¿verdad? En Montego, Jamaica, Montego Bay. Montego Bay, en Jamaica, ¿verdad? Esta convención eh, contaba con 160 países, en este caso, ¿verdad? ¿Y 11 qué era? Y, espera que, 160 y 11 perdón, perdón. Dice, el 10 de diciembre del 82, en la tercera conferencia que fue en Jamaica, la Convención sobre el Derecho, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, dice, por 119 estados, entre ellos Paraguay y otros 11 de América Latina. ¿Se acordó del 11?
Para la revisión del derecho del mar han influido factores económicos, ¿verdad? Como la concepción política, factores estratégicos, factores tecnológicos y el medio ambiente. El texto fue aprobado tras 9 años de negociaciones entre 160 países miembros y no miembros. Entonces, datos importantes sobre esta tercera convención. Fue realizada en Jamaica en el año 82. Participaron 119 estados, de los cuales Paraguay participó con otros 11 estados de América Latina. Este texto de la convención, de la tercera convención, fue aprobado por 160 países que eran miembros y no miembros de las Naciones Unidas. Y es el punto, vamos a decirle que es la convención más importante, porque se empiezan a adoptar ya medidas permanentes, legislaciones permanentes, leyes de carácter internacional, ¿verdad? En materias como, por ejemplo, que tengan que ver con factores económicos, ¿verdad? Con una concepción política, con factores estratégicos, tecnológicos. O sea, se logró un consenso general, vamos a decir, para poder avanzar en esta materia y poder legislarla, ¿verdad? A la Convención del Derecho del Mar también se la conoce como Carta de los Océanos o Constitución para los Océanos. Son otras denominaciones que se le da a la Convención de 1982, ¿verdad? Y esto también es importante señalar, la Convención del 82 es el instrumento o uno de los instrumentos jurídicos más relevantes del siglo XX. Puede decirse que en orden de importancia solamente se ve por debajo de la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad? Porque establece la regulación en una materia muy, muy importante, que es el agua, ¿verdad? Que representa, bueno, una importancia económica, estratégica, ¿verdad? De defensa. Es la única convención suscrita más extenso. Sí, es más extensa porque tiene, en este caso, tiene 320 artículos y 9 anexos. Entonces, eso podemos mencionar en cuanto a lo relativo de la convención del 82. Es un logro jurídico, el más importante en el siglo XX después de la Carta de las Naciones Unidas. Fue suscrito por 160 países, ¿verdad? Donde estaba Paraguay incluido. Y ya se contempla un principio importante que es la igualdad de acceso al mar por países que tengan y que no tengan litoral marino. O sea, se establece un plano de igualdad, ¿verdad? Ya se definen todos los temas referentes a la anchura de los mares, se llega a una convención y bueno, este marco legal queda vigente hasta nuestros días, ¿verdad? Esa es la convención de 1982, la más importante. Ok, continuando en esa línea, cuando hablamos del derecho de los estados mediterráneos con o sin litoral, mediterráneos o sin litoral, tenemos que decir que tienen exactamente el mismo derecho que los países que tienen litoral marino. O sea, Paraguay tiene el mismo derecho que Uruguay y que Brasil a navegar los mares, a circular, a transitar mercaderías a través de los mares. Tema importante, cuando nosotros hablamos de mar abierto o de alta mar, hay que considerar que este es un patrimonio de la humanidad. No tiene soberanía, ningún país ejerce soberanía, ningún estado ejerce soberanía sobre el mar libre. Es de todos. Tiene que ser cuidado y mantenido por todos y todos lo podemos utilizar. Tengas o no tengas litoral marino, ¿verdad? ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿Cuál es un mar libre? ¿El Atlántico? Viste que el derecho habla de alta mar. No usa el término, por lo menos hasta ahora no ve que usa el término océano, ¿verdad? Hablando en términos geográficos, estamos hablando del océano Pacífico, ¿verdad? Pero hablando de alta mar o mar libre, es ese mar que está posterior a las 200 millas contadas desde la línea base. O sea, vos tenés, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo claro. El espacio oceánico. Es la anchura, habla de anchura, ¿verdad? Viste que la línea base, vamos a poner como punto de referencia el puerto de Montevideo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hablar de la zona económica exclusiva de Uruguay, se extiende desde la línea base, que es el litoral entre el agua y la tierra, y se cuentan 200 millas de anchura. Todo lo que está en exceso de la milla 201 para adelante es mar libre. No está bajo la soberanía de ningún país. Por eso es que se dice
Sí. para que se nos quede nomás. En las películas se dice que los piratas están en la parte del mar libre. En la alta Y mar. también los pescadores que se van a pescar estos cangrejos tan caros se van en el mar libre, Sí. pero tienen que poner todito alambre por su barco porque los piratas vienen, le Claro. asaltan y ahí es mar libre, no existe derecho. O sea, Claro. ahí todos los delitos, por eso en los Simpsons, cuando ellos entran en el mar libre, todos los delitos son legales. Ahora, lo que considera la convención en ese sentido, con respecto al mar libre, lo importante que tenemos que mencionar es que es patrimonio de la humanidad. Es de todos. Todos lo podemos usar, todos lo debemos cuidar, ¿verdad? Y nadie ejerce soberanía. O el mar libre inicia a partir de las 200 millas de anchura. O sea, a partir de así puedes decir, a partir de la finalización de la anchura de la zona económica exclusiva, podemos hablar ya del mar libre, ¿verdad? Porque después de las 200 millas ya es mar libre. Las 200 millas es la zona económica. Exclusiva. Es la zona económica exclusiva, ¿verdad? Bueno. Entonces, eso en cuanto al derecho de los estados mediterráneos o sin litoral, ¿verdad? O sea, se reconoció el derecho a todos los países, sin distinción, a hacer uso del mar libre. Y de que los países que tienen litoral marino, que otorguen acceso a los países sin litoral, ¿verdad? Por eso es que el acuerdo de la hidrovía Paraguay-Paraná es un resultado en cuanto al efecto que tiene el marco jurídico internacional, ¿verdad? Porque el derecho del mar establece que Paraguay tiene derecho a acceder al mar. En ese sentido, Paraguay, ¿cómo accede al mar? A través de la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿verdad? Entonces, es una forma en la cual se cumple lo establecido en la Convención del 82, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver algunas denominaciones, que es lo que estábamos mencionando, que vamos a tocar, ¿verdad? Que es bastante interesante. Vamos a ver al mar territorial, ¿verdad? ¿Qué es lo que es mar territorial? Y para eso quiero usar el resumen, porque el resumen está muy bien acá. En el resumen está muy bien ejemplificado. Cuando nosotros vamos a hablar del dominio marítimo, ¿verdad? Que es la soberanía, es el poder que ejerce un Estado sobre esa masa de agua, sobre ese territorio de agua, ¿verdad? Tenemos que definir 5 conceptos que son muy importantes. El primero, vamos a hablar de aguas interiores, ¿verdad? ¿Y qué son las aguas interiores? Comprenden las aguas de las playas. No hay una anchura determinada. Son las aguas de las playas. Esos son los mares interiores o las aguas interiores. Ese es el primero. Aguas interiores o mares interiores. Son las aguas de las playas. Siempre hablando de los mares, ¿verdad? Mar territorial, acá sí ya empezamos a hablar de anchura. Comprende la zona donde el Estado ejerce plena soberanía, o sea, tiene poder sobre ese espacio de agua. ¿Y cómo se cuenta? A partir de la línea base hasta 12 millas. O sea, la línea base es ese litoral, esa frontera entre la tierra y el agua. Desde ese lugar se cuentan 12 millas de anchura. Ese es el mar territorial. Característica del mar territorial es el mar sobre el cual el Estado ejerce plena soberanía. Ahora, el tercer concepto es la zona contigua. ¿Qué significa? Es la zona adyacente. Es la zona que está al lado, está pegada al mar territorial, ¿verdad? En esta zona dice, hay inspección de buques y abarca desde el límite del mar territorial hasta las 24 millas. O sea, para ponerlo en estos términos, el mar territorial va desde la línea de base, que es la milla 0, hasta la milla 12. Ese es el mar territorial. La zona contigua, que está al lado del mar territorial, empieza en la milla 12, donde termina el mar territorial, y va hasta la milla 24. ¿Se entiende? Siempre hablando en términos de anchura del mar, ¿verdad? Bueno, este es el tercer concepto del derecho del mar que hay que manejar. El cuarto es la zona económica exclusiva, ¿verdad? Es la zona en la que se explota el comercio, pudiendo instalarse plataformas petrolíferas, tuberías, y comprende una anchura de 200 millas, contando desde la línea base.
Por lo tanto, la zona económica exclusiva ya contempla dentro de esta a las aguas interiores, el mar territorial y la zona contigua, ¿verdad? Porque son 200 millas de anchura, pues. ¿Se entiende? No se puede extender más allá de 200. No se puede extender más allá de 200 millas, exactamente. Y la alta mar, que es el quinto y último concepto jurídico respecto al derecho del mar, es la porción sobre la que ningún Estado ejerce soberanía. Se encuentra más allá de las 200 millas de anchura. O sea, todo lo que va en exceso a la zona económica exclusiva, todo lo que está por fuera de la zona económica exclusiva, o sea, toda anchura mayor a 200 millas ya es considerada alta mar, ¿verdad? Entonces, esto para, a ver un poco, un ratito. Mapa del mundo. Un ratito nomás. Para que se... ¿No querés venir, Zenaida? Un segundito. Ahora mi Voy a mostrar algo. Para que se entienda nomás. Un ratito nomás. Vamos a hacer así. Y vamos a abrir Paint. Este es para que ustedes puedan dibujar a la profesora, ¿verdad? Entonces, voy a mostrar también en el Meet. Espérame. Un ratito. Momento. Ah, ¿se ve lo en el Meet, parece? Sí se ve. No, no se ve. ¿No? No, ese es del... Este es No, ese. Este es Paint. Ah. Sí. Bueno. Ahí. Bueno. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de... Vamos a ponerle a Brasil, ¿verdad? Que es el país más grande acá y bueno. Si nosotros vamos a hablar de entonces vamos a poner así más cerquita porque... No se puede agrandar más. Ahí. Si nosotros vamos a hablar de Brasil y vamos a decir cuál es su aguas interiores, es toda esta masa de agua que está en las playas, el agua de las playas. ¿Cuál es el mar territorial? Se cuenta desde la línea base que está acá, se cuentan 12 millas, que es acá. Vamos a poner que es acá. Estas son las 12 millas. Entonces, toda esta masa de agua, todas estas 12 millas de anchura, vamos a llamarla así, ¿verdad? Vamos a suponer que acá hay 12 millas de anchura entre la línea base y esta línea. Esto es mar territorial. Ahí el país ejerce plena soberanía sobre esa masa de agua, ¿verdad? La zona, y esto es de la milla 0 a la milla 12. La zona contigua es esa zona que está al lado, adyacente al mar territorial. Se extiende desde la milla 12 hasta la milla 24. Entonces, acá el país puede hacer inspecciones de aduana, inspeccionar buques, embarcaciones. Tienes área comercial, sí. Y la zona económica exclusiva se extiende desde la línea base hasta las 200 millas, que es la zona económica exclusiva. Entonces, esta zona económica exclusiva, que es 200 millas contado desde acá hasta acá, contempla a la zona, al mar contiguo y al mar territorial. ¿Se entiende? Todo lo que está acá, ya fuera de las 200 millas, es lo que es mar libre. Ningún país ejerce soberanía sobre ese mar libre. ¿Se entiende? Ese es el concepto que tiene que quedar claro. Ahora entiendo. ¿Está bien? ¿Está bien? Aguas interiores, agua de las playas. Sí. Mar territorial, Mar territorial 12 millas náuticas. 12 millas es del Estado. Sí. Propiedad del Estado. Zona económica exclusiva. No, Contigua, zona contigua. Contigua, pero es la económica también. No, zona contigua es la que está adyacente al mar territorial que se extiende de la milla 12 a la 24. La zona económica exclusiva son las 200 millas. ¿Está bien? Entonces, esos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Y por último, lo que mencioné de mar libre, ¿verdad? Que es todo lo que está en exceso, lo que supera la anchura de la zona económica exclusiva, todo lo que está más allá de las 200 millas, ¿verdad? Siempre vamos a hablar de millas. Ahora, ¿cuál es la condición jurídica del mar libre? Es cosa común, es patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Eso también es importante mencionar. Ahora, continuando con el programa. Entonces, eso quería mencionar porque es muy importante.
Entonces ya vimos ya el mar territorial, vimos ya la extensión, la delimitación, vimos la condición jurídica, ya vimos la zona contigua, la zona económica exclusiva, ya vimos aguas interiores, ya vimos mar libre y su condición jurídica, ¿verdad? Ahora vamos a ver la plataforma submarina. Un ratito. Vamos a verle a la plataforma submarina. ¿Qué es plataforma submarina? Como ustedes saben, bueno, los países somos placas continentales, ¿verdad? Y el agua que está por encima en los mares cubre la porción de tierra que está abajo. Esa es la plataforma continental, ¿verdad? Volviendo otra vez al mapa del mundo, se dan cuenta cómo el mar es un poquito más clarito en la zona adyacente a la tierra. Esa es la plataforma continental, ¿verdad? Porque después ya está el mar, ¿verdad? Pero esa porción de tierra que pertenece al continente, que está cubierta por agua, es plataforma continental, ¿verdad? Vamos a decir, si es que se secase el agua que está ahí, eso va a ser continente todavía, ¿verdad? Es tierra parte del continente, forma parte de la placa continental. Dice, la convención del 82, que es la que se celebró en Jamaica, la más importante, reafirman los derechos de soberanía del Estado ribereño sobre la plataforma continental, a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales. Se establece que esos derechos son exclusivos. Si un Estado ribereño no explora la plataforma o no explota los recursos, nadie puede emprender estas actividades sin el consentimiento expreso. Porque, de vuelta, y tolérenme lo reiterativo, porque esa plataforma es parte del continente, es parte del territorio, solamente está cubierto por agua, ¿verdad? Por una razón geográfica, geológica, ¿verdad? Que no sé explicar, por una cuestión natural, pero sigue siendo parte del continente, está más profundo nomás y está cubierto por agua, pero pertenece a la plataforma continental de ese estado, ¿verdad? Bueno. Ok, por recursos naturales se entiende a los recursos de minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar. O sea, todo lo que sea petróleo, metales preciosos, puede ser metales que no sean preciosos también, carbón, o sea, todo eso puede extraerse del lecho marino, ¿verdad? Y su subsuelo, así como los organismos vivos pertenecientes a especies sedentarias o a aquellos que en el periodo de explotación estén inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo, o solo pueden moverse en constante contacto físico con el lecho, ¿verdad? O el subsuelo. O sea, todo lo que está allá abajo en el suelo o subsuelo marino corresponde y puede ser explotado por ese estado, siempre y cuando se encuentre dentro de su plataforma continental. Se puede explorar petróleo en la plataforma, dice geomorfológica, hasta profundidades de 450 metros. Entonces, si Brasil tiene su plataforma continental, que es parte de su país, pero que está bajo agua, puede explorar hacia abajo, entendiendo que hacia abajo es el subsuelo marino, hasta 450 metros para buscar petróleo. Puede hacerlo. Además de los hidrocarburos, existen otros minerales en los fondos oceánicos, como el titanio, el circonio, así le voy a poner circonio, estaño, uranio, hierro, fosforita y nódulos de manganeso, entre otros. Bueno, son todos recursos que pueden explotarse y se encuentran en los fondos marinos, ¿verdad? Entonces, lo que nos quiere decir la plataforma submarina es esa porción de tierra que se encuentra debajo del mar que corresponde a la plataforma continental. Es de soberanía del el Estado y solo el Estado puede explotarla o un tercero con la autorización expresa del Estado, ¿verdad? Todo lo que sean recursos minerales naturales vivos y no vivos, petróleo, carbón, metales, ¿verdad? Todo ese tipo de recursos son objetos de explotación y están autorizados o previstos, mejor dicho, en el derecho del mar, ¿verdad? Bueno, después vamos a hablar de un concepto, volvemos a nuestro programa. Vamos a hablar de la zona. ¿Qué es la zona? Salimos ya de la plataforma submarina, que decíamos que es la plataforma continental. Ahora vamos a hablar de los fondos marinos, que es otra cosa.
Además de la pesca y el transporte, los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo de la alta mar fueron considerados como una fuente de minería en aguas profundas y de extracción de petróleo. Los nódulos polimetálicos, dice, depositados en el fondo del mar que pueden ser convertidos en fuentes de níquel, cobalto, etc. En la parte 12ª de la convención dedicada a la denominada zona o la zona, es la parte más extensa de la convención y que fue la más debatida, claro, porque ahí es donde hay más recursos, ¿verdad? Se denomina zona a los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Entonces, sí, o sea, vamos a hablar de ese fondo marino que no es la plataforma continental que pertenece al Estado. Brasil, bueno, está el territorio brasilero, ¿verdad? El litoral marino y el agua. Obviamente Brasil, como es parte del continente americano, está sentado sobre la plataforma continental. Brasil tiene derecho a explotar su plataforma continental que está bajo agua. Más abajo y más ancho, más lejos, está la plataforma submarina, que ya no es parte de la plataforma continental, sino que forma parte del suelo marino, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que todos los países se pusieron a discutir, porque, claro, es mayor profundidad, hay más recursos, ¿verdad? Entonces, en la parte número 11, en la 12ª de la convención, se dedica a hablar de este lugar que le vamos a denominar zona. La zona se llama, ¿verdad? Sí, se denomina a la zona o zona los fondos marinos. Esta parte es muy importante, ahí van a diferenciar. Se denomina zona a los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional conforme al artículo número 1 de la Convención, que establece el régimen sobre la exploración y explotación de los fondos oceánicos profundos en zonas situadas más allá de la plataforma continental de cualquier estado. ¿Viste? Todo lo que está fuera, todo fondo marino que está fuera de la plataforma continental es considerado zona, la zona, ¿verdad? Entre los principios que rigen la zona se destacan principalmente dos. La zona y sus recursos constituyen patrimonio común de la humanidad, eso es lo primero. Y que la zona estará abierta a la utilización exclusivamente con fines pacíficos por todos los estados, sin discriminación, sean ribereños o sin litoral, conforme al artículo 11. Entonces, y me van a tolerar, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo, porque y acá cerramos los grandes conceptos que tenemos que saber respecto al derecho del mar. Cuando yo hablo de aguas interiores, me refiero a las aguas de las playas, ¿sí? El agua que está al lado de la tierra. Cuando yo hablo de mar territorial, me refiero a esa masa de agua que es contada en términos de anchura desde la línea base hasta la milla 12. Eso es mar territorial. El país, el Estado, ejerce plena soberanía sobre esa anchura de mar. Cuando yo hablo de zona económica, cuando yo hablo de mar contiguo, ¿verdad? Hablo de ese mar que está al lado, adyacente al mar territorial. Se cuenta desde la milla 12, donde termina el mar territorial, hasta la milla 24. Ahí es donde el Estado ejerce controles aduaneros, fiscalización de buques, etcétera, ¿verdad? Y después tenemos el concepto más abarcativo, que es la zona económica exclusiva. Se cuenta desde la línea base, ¿verdad? Que es donde termina la tierra, 200 millas de anchura, ¿verdad? Esa es la zona económica exclusiva. Bueno, entonces ese concepto, ok. Mar libre es todo lo que está en exceso a la anchura de la zona económica exclusiva. Bien. Ahora, cuando hablamos nosotros, sí, más allá. Todo lo que está más allá. Sí, ahora vamos hacia abajo. Ahora vamos a hablar del lecho marino de la plataforma continental, ¿verdad? En términos geográficos, y usaba yo el ejemplo de Brasil, Brasil está sobre la plataforma continental americana, ¿verdad? Su territorio. Su plataforma comprende territorio que está bajo agua, bajo el mar. Brasil puede explotar esa plataforma continental. ¿Por qué? Porque corresponde a su estado. Está dentro de su zona económica exclusiva. ¿Hasta cuántas millas de profundidad? Siempre dentro de no hay una profundidad de agua. Hasta el suelo.
De la tierra sí, del subsuelo hasta 450 metros. Sí. Entonces, Brasil puede explotar su fondo, su plataforma continental, el suelo y el subsuelo hasta 450 metros, ¿verdad? Ahora, el último concepto importante es cuando vamos a hablar de la zona. ¿Qué es lo que es la zona? La zona es ese lecho marino, ese lecho oceánico que está por fuera, que no corresponde ya a la plataforma continental del Estado. Esa zona es considerada patrimonio de la humanidad y puede ser utilizada solamente con fines pacíficos. Todos los estados tienen derecho a la utilización de la zona. ¿Sí? El fondo marino oceánico. El fondo marino oceánico que no corresponde a la plataforma continental del estado que está al lado, ¿verdad? Vamos a decirlo, que está contiguo a la plataforma continental, ¿verdad? Entonces, esos son los conceptos importantes que hay que manejar. Esa es la plataforma, vamos a decir, es el fondo marino que está al lado de la plataforma, ¿verdad? Buenos Aires. Seguimos. Ahora vamos a hablar de los órganos de la convención. ¿Cuáles son los órganos de esta convención del 82? Que recordemos que es la más importante. Se celebró, decíamos, en Jamaica por 131 estados. Había 119, perdón, de los cuales estaba Paraguay más otros 11 estados sin litoral. Se suscribió por 160 estados, ¿verdad? Claro, es un documento el más importante, ¿verdad? El más relevante del siglo XX después de la Carta de las Naciones Unidas. Esa es la importancia que tiene. Ahora, esta convención, decíamos nosotros, establece conceptos y un sistema de resolución de controversias. O sea, tiene órganos en donde se resuelven las disputas que vayan a surgir. Tiene una jurisdicción, tiene un juzgado ya, ¿verdad? Entonces, la convención en su artículo 156 establece la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que es la organización por la que todos los estados parte organizarán y controlarán las actividades en la zona. ¿Qué era la zona? Todo lo que está es considerado patrimonio de la humanidad, todo lo que no está en la plataforma continental. De conformidad con esta parte, particularmente con miras a la administración de los recursos de la zona. La Autoridad Organización Internacional Autónoma tiene, por lo tanto, el mandato de gestionar la zona internacional de los fondos marinos y administrar la utilización de los recursos de los fondos marinos. O sea, todo aquello que es parte del patrimonio de la humanidad, los fondos marinos y todos los recursos son administrados por esta organización, por esta organización internacional autónoma. Se dedica a cuidar eso que es patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque eso no le corresponde a la soberanía de nadie. Ningún Estado ejerce soberanía. Entonces, esta organización internacional autónoma se dedica a administrar, cuidar esos recursos, ¿verdad? Tiene como órganos principales a una asamblea, un consejo y una secretaría. Esos son los órganos de la convención de 1982. Este era Convemar. ¿Se acuerdan del famoso Convemar? En el examen salió. Se ha establecido la empresa, dice, órgano mediante el cual la autoridad ejercerá las funciones asignadas por la convención en materia de explotación, entre otras, conforme al artículo 158, inciso 1 y 2. Para la solución de las controversias que puedan surgir entre los estados partes o entre un estado y la autoridad o entre esta y otros sujetos admitidos a la explotación de la zona, la convención establece una sala de controversias de los fondos marinos compuesta por 11 miembros que está establecida por el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que ejercerá su competencia con arreglo a las disposiciones de la sección 5 de la parte 11, de la parte 15 y del anexo 7, ¿verdad? Que instituye el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La autoridad fue creada en el 94, cuando la convención entró en vigor, inició sus funciones en el año 96. Entonces, cuando vamos a hablar de los órganos relativos a la Convención del Mar, tenemos que mencionar que hay una autoridad, primero que nada, internacional, autónoma, encargada de la administración, el cuidado de esos recursos que corresponden
o que son entendidas como patrimonio de la humanidad. Primero que nada, ¿cuáles son los principales órganos de esta organización internacional? Tenemos una asamblea, un consejo y una secretaría. ¿Sí? Esos son los órganos relativos a esta convención, a esta organización internacional que administra el mar, la zona. Estamos hablando de la zona. Aparte de eso, tiene un sistema de resolución de controversias, ¿verdad? Que puedan surgir entre los estados que son parte de esa convención, o entre la organización y algunos estados, o entre personas o sujetos, eventualmente, ¿verdad? Con la organización que puedan tener algún tipo de controversia, ¿verdad? Hay una sala de controversia de los fondos marinos que está compuesta por 11 miembros, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema, o ese es el estadio, esa es la jurisdicción en donde se dirimen los problemas relativos a la zona en virtud del derecho del mar, ¿verdad? Entonces, eso es importante mencionar. Eso en cuanto a los órganos de la convención, ¿verdad? Después tenemos otras aguas. Sí. Esto también ya hablamos, ¿verdad? Las aguas interiores del mar son las comprendidas dentro de las zonas acuáticas que desde el mar territorial van hacia el interior del territorio de un estado, ¿verdad? Esas son las aguas, las aguas interiores que decíamos inicialmente, ¿verdad? Nos adelantamos un poquitito. Comprendiendo ensenadas, puertos, canales marítimos, estuarios, etc. O sea, toda esa agua que está en las playas, vamos a llamarle a aguas interiores, ¿verdad? Sí, que es lo primero que definimos, ¿verdad? El agua de la playa es el agua interior, hablando mal y pronto, ¿verdad? El artículo de la 8.1 de la Convención establece que las aguas situadas en el interior de la línea base del mar territorial forman parte de las aguas interiores del Estado. Asimismo, prescribe que cuando el trazado de una línea de base recta de conformidad al método establecido en la Convención produzca el efecto de encerrar como aguas interiores aguas que anteriormente no se consideraban como tales, existirán esas aguas, dice, un derecho de paso inocente tal como se establece en esta convención. Acá lo importante es mencionar que las aguas interiores son todas las aguas que están adyacentes a las playas, ¿verdad? Esas son las aguas interiores, para no entrar en confusiones y tratar de dar demasiado especificidad. Agua interior es el agua que está contigua a la línea base. Todas esas aguas de las playas son las aguas interiores. Bueno, después tenemos a las bahías, puertos y radas, ¿verdad? Bahías, puertos, radas y estuarios. Realmente tenemos, ¿verdad? Dice, con respecto a las bahías de cuyas costas es ribereño un solo estado, el artículo 10 de la Convención dice que una bahía es toda escotadura bien determinada cuya penetración tierra adentro en relación con la anchura de su boca es tal que contiene aguas cerradas por la costa y constituye algo más que una simple inflexión de esta. Sin embargo, la escotadura no se considerará una bahía si la superficie no es igual o superior a la de un semicírculo que tenga por diámetro a la boca de dicha escotadura. Me parece una terminología demasiado técnica ya, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver es el concepto. Vamos a ver nomás el concepto en Google, porque si no nos vamos a volver locos, ¿verdad? Demasiado argel ya de hablar de escotadura y de todo ese tema. Concepto de bahía. Es una entrada natural del mar en la costa de extensión considerable, pero generalmente menor que la de un golfo. O sea, esa es una bahía, ¿verdad? Es una masa de agua. Viste que está el litoral, la playa. Y es como una abertura de tierra en donde entra agua del mar. A eso se le llama bahía, ¿verdad? Brasil, por ejemplo, Brasil es así, va así, ¿verdad? Y supone que en Brasil hay una porción de tierra que entra, en vez de seguir así, entra. Y el agua entra en ese espacio de tierra que dejó el continente. Eso es bahía. Eso es bahía. No es tan grande como un golfo, porque ¿qué es el golfo? Es una masa muy grande de agua que está rodeada por tierra, ¿verdad?
La bahía, en cambio, es más pequeña, es un semicírculo más pequeño, ¿verdad? En donde ingresa agua de mar. Esa es la bahía, ¿verdad? Para cerrar, tener más en cuenta ese concepto. No sé si es algo demasiado relevante, pero sí está bueno que lo sepamos, ¿verdad? Está dentro del programa. Bueno, eso respecto a las bahías. Con respecto a los puertos, los mismos forman parte de las aguas interiores, ¿verdad? Entonces, las bahías, los puertos forman parte de las aguas interiores, ¿verdad? Dice, las construcciones portuarias, que son los puertos, ¿verdad? Permanentes, más alejadas de la costa, que formen parte integrante del sistema portuario, se considerarán parte de esta. Las instalaciones costa afuera y las islas artificiales no se considerarán construcciones portuarias. O sea, el puerto es toda edificación, ¿verdad?, que está dentro del agua. El famoso puerto, donde atracan los barcos, ¿verdad? Donde los barcos estacionan, ya chupé, ¿verdad? Esa construcción que está sobre la línea base que sirve para que los barcos puedan estacionar. Ese es el puerto. Se considera también dentro de las aguas interiores. Sin embargo, las radas, dice, no sé qué es una rada, utilizadas normalmente para la carga, descarga y fondeo de buques que de otro modo estarían situadas en todo o en parte fuera del trazado general del límite exterior del mar territorial, están comprendidas en el mar territorial conforme al artículo número 12 de la Convención. Entonces, para cerrar la idea clarito, así facilito. Cuando hablamos de bahías y puertos, las bahías y los puertos están consideradas como aguas interiores, ¿sí?, por el derecho internacional, por el derecho del mar. En cambio, cuando hablamos de radas, las radas están consideradas dentro o que forman parte del mar territorial. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué son las radas? Son los lugares donde fondean los buques, ¿verdad? Donde fondean los buques. Viste que el buque pues es muy grande y el buque no puede atracar en una zona que es muy playa. Voy a hablar en términos coloquiales. No puede estacionarse en un lugar muy playo. El buque tiene siempre que estar en profundidad por su... Se me fue el nombre, ¿verdad? Pero tiene que estar siempre en aguas profundas. El buque nunca puede estacionar al lado del puerto porque se va a quedar encallado ahí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de las radas, es ese puerto que está fuera del agua, o sea, está en el mar interior, ¿verdad? Está en el mar territorial, en este caso. Claro, que sirve de puerto a los buques para que puedan fondear ahí, para que se puedan quedar ahí, ¿verdad? Porque, no, o sea, que no tengo nomás la terminología para poder explicar cómo se merece, ¿verdad? Pero si yo tengo una lancha, un yate, yo sí me puedo aproximar al puerto, que está, vamos a decir, en la costa, en la línea base, que está en la tierra, ¿verdad? En cambio, si yo tengo un buque que transporta containers, el tamaño de la embarcación no puede navegar por aguas que son poco profundas. Entonces, siempre tiene que estar alejado de la línea base. Y tiene un puerto específico a la que ellos le llaman, en este caso, las radas. Esas radas son consideradas parte del mar territorial. En cambio, los puertos y las bahías están consideradas dentro de las aguas interiores. Dentro de las 12 millas. 12 millas. Zona contigua, sí. Entonces, eso es importante diferenciar, ¿verdad? Muy interesante, la verdad. Son conceptos que alguna vez deberíamos abordarlo con más tiempo, ¿verdad? Y por último tenemos a los estuarios. Se denomina estuario a la desembocadura de un río cuyo cauce ha sido excavado y ensanchado por el flujo y reflujo de mareas poderosas y por ser las costas y el lecho constitución endeble. Por lo tanto, el estuario depende del mar en su conformación, el volumen y la profundidad de sus aguas. El régimen de su navegación está gobernado por el mar, como los golfos y bahías, por lo que, conforme a la doctrina, la condición jurídica de los estuarios se encuentran asimiladas a la de los golfos y bahías. Entonces, golfos y bahías están regulados por el derecho del mar, ¿verdad? Al igual que los estuarios. Cuando hablábamos de las bahías y los puertos, están considerados siempre dentro de los límites de aguas interiores, y cuando hablábamos de las radas, están consideradas o reguladas en su tránsito y consideradas dentro de la zona del mar interior, ¿verdad? Del mar territorial, perdón, del mar territorial, siempre dentro de las 12 millas.
Eso en cuanto a estos conceptos. Medio argel es, sí, ya sé, un poco difícil de explicar, pero lo que tenemos que saber nomás es que estas, ¿cómo puedo llamarle? Estas estructuras tienen que ver pues con el mar, son objeto de regulación jurídica en cuanto al tránsito y demás, ¿verdad? Estaba diciendo nomás mientras estabas en el baño. Sí, está escuchando. ¿Estabas escuchando? Bueno. Que el puerto y la bahía es tipo similar. Y de Sí. la RA o sea, se diferencia por... Yo voy a leer esta parte para poder tratar de expresarme mejor yo, ¿verdad? Con respecto a las bahías de cuyas costas es ribereño un solo estado, dice la convención que una bahía es toda escotadura bien determinada cuya penetración tierra adentro en relación con la anchura de su boca es tal que contiene aguas cerradas por la costa y constituye algo más que una simple inflexión de esta. O sea, es una penetración del agua en la costa, ¿verdad? Esa es la bahía. Sin embargo, la escotadura no se considerará una bahía si la superficie no es igual o superior a la de un semicírculo que tenga por diámetro la boca de dicha escotadura. Si la distancia entre las líneas de bajamar en los puntos naturales, dice de entrada de una bahía, no exceda las 24 millas marinas, se podrá trazar una línea de demarcación entre las dos líneas de bajamar. Es demasiado específico. Pero cuando la distancia entre las líneas de bajamar de los puntos naturales de entrada de una bahía exceda las 24 millas marinas, se trazará dentro de una bahía una línea de base recta de 24 millas marinas, de manera que encierre la mayor superficie de agua que sea posible con una línea de base de longitud. Son disposiciones súper específicas que ni la profesora debe saber, ¿verdad? Estas disposiciones no se aplican a las bahías llamadas históricas, según el artículo 10.6 de la Convención Pastor Ridruejo. Explica sobre las bahías históricas refiriéndose al caso de las pesquerías anglo-noruegas, que en el Tribunal de la Haya dijo que por aguas históricas se entiende usualmente a las aguas que son consideradas interiores, pero no tendrán tal carácter si no fuera por la existencia de un título histórico. Bueno, esto en cuanto a las bahías, ¿verdad? Dice, en su opinión, disiente con el juez, dice que aclaró que era necesario al respecto que el Estado ribereño hubiese ejercido soberanía sobre las aguas en cuestión sin protesta de otros estados y durante un largo periodo. Lo que hay que decir es que las aguas y los puertos son objetos siempre del límite de aguas interiores. Eso es lo que hay que saber. Sí. Cuando hablamos de las radas, yo decía que es el lugar en donde fondean los grandes buques. El buque bueno, puede aproximarse a la costa porque se va a encallar. Entonces el buque queda estacionado siempre en el agua, en aguas profundas. Ese es su puerto, las radas, donde fondea el buque. Eso está dentro de la zona del mar territorial, dentro de las 12 millas. Eso es lo que yo decía. El puerto es el estacionamiento de los barcos. De los barcos. Las radas son el estacionamiento de los buques. De los buques, vamos a decir. Exactamente. Muy bien. Sí. Ahora vamos a nuestro programa. Ok. Vamos a hablar de mares cerrados, ¿puede ser? Sí, mares cerrados o lagos cerrados. ¿Qué son los mares cerrados o lagos cerrados? Bueno, están rodeados por tierra, ¿verdad? Dice la parte 9 de la convención se ocupa de mares cerrados o semicerrados. Define al mar cerrado o semicerrado como un golfo, cuenca marítima o mar rodeado por dos o más estados, comunicado con otro mar o el océano por una salida estrecha o compuesto entera o fundamentalmente de los mares territoriales y zonas económicas exclusivas de dos o más estados. O sea, un mar interior, por ejemplo, puede ser, vamos a ver un poco, dentro de acá del mapa mundi. Este, por ejemplo, qué lástima que nos sale 28. En la zona de Ucrania, en esta zona donde está Ucrania, Turquía, Grecia, Rusia, esto es un mar interior. Es esta masa de agua que está rodeada por estados. Esto es mar interior, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O mar cerrado también se le llama, ¿verdad? Dice, los estados ribereños de un mar cerrado o semicerrado deberán cooperar entre sí en el ejercicio de sus derechos, en el cumplimiento de sus deberes con arreglo a esta convención. A ese fin, directamente o por conducto de una organización regional apropiada,
procurarán coordinar administración, coordinar ejercicio de derechos, coordinar políticas de investigación científica e invitar, según proceda a otros estados interesados, a organizaciones internacionales a cooperar con ellos en el desarrollo de disposiciones. O sea, cuando hablamos de mares cerrados, cuando hablamos de lagos cerrados, que tengan varios estados como ribereños, ellos se comprometen en este caso a relacionarse, a cuidar, a mantener, a investigar, a explotar, ¿verdad? A coordinar la administración de ese mar o de ese lago cerrado, ¿verdad? Decía nomás Eneida que existe la figura también de mares cerrados. ¿Qué es el mar cerrado? Es esa masa de agua que está rodeada por países, ¿verdad? Por ejemplo, este mar Mediterráneo o el mar Negro, ¿verdad? Son mares interiores que están rodeados de países. De todos los estados ribereños. Y que la convención con respecto a los mares y lagos encerrados que tengan varios estados ribereños, 2 o más, ellos tienen que coordinarse la administración, coordinarse la cooperación para el mantenimiento y la explotación adecuada de esos mares o lagos interiores, ¿verdad? Tienen que coordinar políticas de investigación científica, programas de investigación en el área. O sea, siempre se pretende, el ánimo de la convención es que si hay más de un estado ribereño a un mar o lago interior, trabajen de manera conjunta y regulen sus relaciones de manera conjunta. Eso es lo que dice la convención respecto a respecto a mares cerrados y lagos cerrados. Y si aprender a administrar, compartir, investigar, todo lo van a hacer en conjunto, ¿verdad? Eso es lo que busca un poco la cooperación entre los estados ribereños a ese mar o lago cerrado. Y en común de los estados partes del mar cerrado. Y sí, exacto. Estrechos y canales marítimos naturales. Dice, ¿viste los estrechos? Está el estrecho de Bering, el estrecho de Hormuz, estrechos son esos canales de agua que están con dos países ribereños donde cruza, por ejemplo, tránsito fluvial, ¿verdad? Ese es el estrecho. Dice, los estrechos constituyen vías marítimas naturales, angostas que comunican dos mares libres o un mar libre con un mar cerrado. Por ejemplo, acá está el estrecho de Gibraltar. Este es el estrecho de Gibraltar. Comunica un mar cerrado con un mar abierto. Este, por ejemplo, tenés, mira. Comunica un mar cerrado, el estrecho, con un mar abierto. Este es el estrecho, el que une Marruecos o separa Marruecos de España, el de Gibraltar. ¿Verdad? Con respecto a esos estrechos, dice, son vías marítimas naturales, angostas, claro, porque ¿verdad? Comunican dos mares libres o un mar libre con un mar cerrado. Dice, aunque se trate de vías angostas, los estados pueden poseer un espacio de mar territorial permaneciendo en el medio una franja de mar libre. O sea, siempre hay que, aunque sea angosto, hay que dejar una franja de mar libre. ¿Por qué? Porque todos los estados que tengan o no litoral marino tienen derecho a navegar por el mar libre. Entonces, hay que dejarle un espacio para que sea mar libre. Cuando los mares territoriales se superponen, según algunos doctrinarios, el límite debe ser una línea media en el estrecho y según otros debe existir un condominio de las aguas, ¿verdad? También puede presentarse la situación de que en la boca del estrecho sea más angosta. Bueno, estos ya son puntos muy específicos. Lo que sí, que cuando hablamos de estrechos y canales marítimos naturales, vamos a decir de que los estados tienen que dejar siempre un mar libre. ¿Pueden ejercer soberanía sobre cierta anchura del mar territorial? Sí. En el caso de Marruecos y España, por ejemplo, ¿verdad? Como el estrecho de Gibraltar es un cauce de agua angosto que une un mar cerrado, que es el Mediterráneo, con un mar libre que lleva al océano. Entonces, ese estrecho, España puede ejercer soberanía sobre una parte del estrecho y Marruecos también, pero tienen que dejar una franja como mar libre para que todos los países con o sin litoral puedan navegar de manera libre, ¿verdad? Eso es lo que dice un poco la convención respecto a estrechos y canales marítimos naturales, ¿verdad? Sirve para el tránsito. ¿Cuántos puntos nos faltan de esta unidad? Y esta es la unidad más argilable. Esa es la única manera. Realmente no es fácil, es muy fácil. Me hace mucho concepto nomás ya. Te estresado. Bueno. Tribunal del Mar. Ya estamos terminando. Tribunal del Derecho del Mar.
Bueno, como sabemos, hay una instancia en donde se van a dirimir las controversias que van a surgir a partir de la interacción de los estados en el ejercicio de este derecho, ¿verdad? El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que fue establecido por la Convención de las Naciones Unidas, tiene su sede en Hamburgo. Su mandato está definido en el anexo 6 de la Convención, que contiene el estatuto del tribunal. Se trata de un órgano judicial independiente. Ha sido nombrado observador de la Asamblea el septiembre del 98. El tribunal es competente en toda controversia que se suscitare en cuanto a la interpretación o la aplicación de la Convención, así como toda cuestión en que algún otro instrumento confiera competencia al tribunal. Usted me van a decir, Suazo, hace rato vos ya me hablaste ya de un organismo encargado de dirimir cuestiones. Sí, todo lo que tenga que ver con el mar libre. No, todo lo que tenga que ver con el mar libre. Hay una organización internacional autónoma que se encarga de administrar los recursos del mar libre, que tiene una asamblea y tiene también una jurisdicción, un consejo, exacto, y tiene también un tribunal que se encarga de dirimir temas que hagan a la administración del mar libre. Esto ya tiene que ver en términos mucho más generales, mucho más abarcativos a todo lo relativo al derecho del mar. Hablemos de aguas interiores, zona contigua, zona económica, mar libre. Este tribunal atañe a todo lo que es derecho del mar, ¿verdad? Exacto. El tribunal es competente en toda controversia que se suscitare en cuanto a la interpretación o la aplicación de la convención, así como toda cuestión en que algún u otro instrumento confiera competencia al tribunal. El tribunal está integrado por 21 magistrados que duran 9 años de sus funciones y pueden ser elegidos, ¿verdad? Tiene un presidente y un vicepresidente que son elegidos por votación secreta de la mayoría simple de los miembros y se desempeñan por un periodo de 3 años y pueden ser elegidos. Bueno, entonces, cuando hablamos del Tribunal del Derecho del Mar, es esa instancia jurisdiccional en donde se van a dirimir todas las controversias que surjan a partir de la Convención del Derecho del Mar, a toda controversia que tenga que ver o esté relacionada con el derecho del mar. Es un tribunal, decía yo, que está compuesto por 21 magistrados. Tiene un presidente y un vicepresidente que son nombrados por votación de este tribunal, ¿verdad? Entonces, ese es el órgano, atiende todas cuestiones relativas al derecho del mar. Buenos Aires. Después, canales artificiales. Muchos estados, ante la necesidad de acortar distancias, han aprovechado las características topográficas de la Tierra para construir canales artificiales interoceánicos. El canal de Panamá, por ejemplo, es un canal interoceánico. ¿Por qué? Porque conecta el Océano Pacífico con el Atlántico. El régimen jurídico que se aplica a los canales marítimos es el de someterlos convencionalmente, o sea, por voluntades, a un régimen de internacionalización, con el fin de imponer al Estado ribereño determinadas obligaciones para asegurar la navegación de los barcos extranjeros y no precisamente sacarle competencia sobre el canal. O sea, lo que te dice es, ya sé que el canal pasa por Panamá y ya sé que vos tenés soberanía sobre ese espacio, pero vamos a someter de manera convencional, o sea, por la voluntad de Panamá, a que la administración de ese canal garantice la libre navegación de todos los barcos con todas las banderas, ¿verdad? Sin quitarte tu soberanía. Vamos a administrar, en este caso, este espacio, este canal artificial, ¿verdad? O sea, el derecho no pretende avanzar sobre la soberanía que tiene Panamá sobre su canal. No, pretende administrar el derecho precautelando o preservando el derecho de todos los barcos a navegar por ese canal artificial. Tenemos el canal de Suez también, ¿verdad? Y el canal de Panamá. El convenio, dice, de Constantinopla de 1888 estableció el régimen jurídico que debía presidir la navegación por el canal de Suez. El canal de Suez está ya en Asia, allá arriba está, ¿verdad? Administrado por una empresa franco-británica y con presencia militar para proteger el canal. Viste que por el canal de Suez salía todo el petróleo, eso que venía, ¿verdad?, a Europa. Venía de la zona de la zona de los Emiratos y eso, y iba a Europa. Y pasaba por el canal de Suez, donde estaba Egipto y demás, ¿verdad? Eso fue, si vieron The Crown se van a acordar
del canal de Suez, ¿verdad? Bueno, entonces cuando hablamos de canales artificiales, lo que tenemos que decir es que existen canales que son creados por el hombre para facilitar el acceso interoceánico, o sea, que la topografía ayude a que puedan conectarse dos océanos. Tenemos dos ejemplos, Suez y Panamá, ¿verdad? En el caso del canal de Panamá, que es el caso más conocido, el más, vamos a decirlo porque está dentro de nuestro continente, decimos que el derecho del mar lo que establece es no quitarle soberanía a Panamá sobre su territorio, porque ellos crearon el canal artificial, obviamente una empresa americana, ¿verdad? Pero lo que sí pretende es que convencionalmente Panamá delegue, en este caso, la administración de ese canal, ¿verdad?, a una administración internacional que se encargue de precautelar por el cumplimiento de los derechos establecidos en el derecho del mar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice respecto a los canales artificiales, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a canales artificiales. Después hablando de espacio aéreo. ¿Qué es el espacio aéreo? Es el espacio aéreo, dice, es descrito como un ambiente que tiene contacto con la tierra firme y el mar y rodea a nuestro planeta en toda su extensión. Forma parte del territorio del Estado y se encuentra sometido a su soberanía. O sea, toda masa de aire que esté en contacto con la tierra o con el agua, ese espacio es espacio aéreo, ¿verdad? Ese es el espacio aéreo. La doctrina de la soberanía sobre el espacio aéreo se basa en que la soberanía de los estados sobre su territorio se extiende al espacio aéreo que lo cubre. Al respecto, Ambrosini afirma que dicho espacio es un accesorio necesario del suelo sobre el cual los estados ejercen su soberanía. Claro, podemos construir por la altura. Eso es soberanía de Paraguay, ¿verdad? Y debe, por lo tanto, quedar sometido al mismo régimen que este, en virtud de la relación existente entre lo accesorio y lo principal. Qué buen razonamiento. Aplauso para este señor Ambrosini. El Convenio de Chicago, al igual que el Convenio de París, reconoce en el artículo 1 la soberanía plena y exclusiva de los estados sobre el espacio que se encuentra sobre su territorio. Por lo tal, se consideran las áreas terrestres y las aguas territoriales adyacentes a ellas que se encuentren bajo la soberanía, dominio, protección o mandato de dicho estado. O sea, todo espacio aéreo que está encima de la tierra o encima del agua corresponde al espacio aéreo sobre el cual el Estado ejerce soberanía. Sí, lo que quiero ver es el tema de la altura. Vamos a ver si establece eso, ¿verdad? Nada más que decir. Ok. El espacio ultraterrestre. Se ha dado diversas denominaciones a dicho ámbito, como espacio extraterrestre, extraatmosférico, espacio exterior, espacio sideral, espacio superior, entre otras. Pero la que acogió el derecho es el espacio ultraterrestre, utilizada por la ONU. El manual de Augusto Ferrer define el espacio ultraterrestre como sigue. Son todos los inmensos ámbitos del cosmos que se extienden a partir del límite superior del espacio aéreo nacional de la Tierra y del espacio aéreo que cubre el mar libre también en la Tierra. El espacio ultraterrestre está regido por el derecho espacial que se origina en una comuni opinio que viene a plasmarse en el Tratado del Espacio que prohíbe actos de soberanía en el espacio superior. Entre los instrumentos jurídicos que conforman el derecho espacial se encuentran el Tratado sobre los principios que deben regir a las actividades de los estados, el Tratado sobre los principios que deben regir a la exploración y utilización del espacio extraterrestre. Bueno, ¿qué es el espacio? Primero que nada, ¿qué es el espacio aéreo? Es ese espacio donde el Estado ejerce soberanía. ¿Qué comprende el espacio aéreo? Todo espacio que tenga, vamos a decir, contacto con el suelo terrestre o con el mar territorial. Todo lo que esté, todo espacio aéreo que tenga contacto con el territorio terrestre y con el mar territorial. Ese espacio es el que vamos a denominar espacio aéreo, ¿verdad? ¿Qué es espacio ultraterrestre? Es ese espacio que inicia a partir del límite superior del espacio aéreo. Todo lo que está por encima del espacio aéreo, el cosmos, ¿verdad? Es el espacio ultraterrestre. Es considerado
En este caso, también algo similar al alta mar, ¿verdad? Es considerado patrimonio, o sea, ningún país puede ejercer soberanía sobre el espacio ultraterrestre, ¿verdad? Buenos Aires. El derecho del espacio ultraterrestre está regido por el derecho espacial. Eso es importante. Lo que no estoy encontrando es el límite del espacio terrestre, del espacio aéreo, perdón. O sea que no estoy encontrando. ¿Cuál es el límite de altura establecido en el espacio aéreo? No puede ser la órbita geoestacionaria. Ahora no leí el título. Puede ser. Dice 35.787 kilómetros sobre la superficie terrestre. Ahí está. 35 kilómetros. ¿Dónde está eso? 8.2. La órbita. La 8. órbita. Acá está. Órbita geoestacionaria. La órbita geoestacionaria es una órbita circular imaginaria a una altura de 35 kilómetros sobre la superficie terrestre en el plano del Ecuador, en la que un satélite, dice, instalado en ella se mueve a una velocidad equivalente al giro de la Tierra sobre su propio eje. Tomando en consideración de que se trata de una órbita única, no existe un espacio ilimitado que limita la colocación de más satélites. Por lo tanto, al aumentar el número de estos, podrán presentar problemas que produzcan interferencias, cuando las operaciones realicen en idénticas bandas de frecuencia. Pero ese es el tema de la órbita geoestacionaria. Me queda como materia contestar eso, che. ¿Cuál? Sí, vamos a ver un poco si es que Google nos puede decir. ¿Será que existe Sí, tiene que haber. Límite del espacio territorial? aéreo. Amor. Dice, el límite entre el espacio atmosférico y el espacio ultraterrestre se determina por acuerdo entre los estados a una altura no superior de 110 kilómetros sobre el nivel del mar y se reafirma jurídicamente mediante la concertación de un instrumento de derecho internacional de carácter obligatorio. Entonces, vamos a usar este dato, ¿verdad? Si estamos de acuerdo. Entonces, cuando yo voy a definir cuál es la frontera superior del espacio aéreo, 110 kilómetros. Todo lo que está por encima de 110 kilómetros, que es el cosmos, ya vamos a hablar de espacio ultraterrestre. ¿Verdad? ¿Está bien? Qué loco. Buenos Aires. Yo igual quiero que me salga esta bolita. Ay, Dios mío. Porque voy a saber sortear. Y la órbita geoestacionaria es lo que mencionábamos, ¿verdad? Es una órbita que está a una altura de 35 kilómetros en la superficie. Es donde se mueven los satélites, ¿verdad? Esa es la órbita geoestacionaria. Dice, en tal sentido, al considerar su gran valor estratégico en lo económico, cultural, científico, político, dice, requiere de una adecuada regulación jurídica, siempre hablando de la órbita geoestacionaria. En el presente, las normas convenidas en el marco de la UIT son objeto de reclamo por varios países en desarrollo que, en defensa de sus legítimos intereses, solicitan un ordenamiento jurídico internacional especial, de tal manera a regular adecuadamente su utilización. El tema continúa como objeto de debate buscando garantizar equidad para el acceso de todos los estados a la órbita. O sea, hablando mal y pronto, todos los estados, independientemente a que podamos o no hacerlo, tenemos derecho a tirar satélites al espacio, ¿verdad? No solamente los estados más poderosos. Entonces, todavía es una... ¿Y hasta qué distancia? Claro, y lo que pasa es que como hay pocos estados que tienen esa posibilidad, todavía no hay problemas de interferencia, de bandas. Claro, pero cuando haya un avance donde todos los países tengan sus satélites en esa órbita geoestacionaria, se va a dar un conflicto. Y ahí van a hacer van a hacer la convención del derecho ultraterrestre para que puedan acordarse ciertas regulaciones en caso de daños, en caso de soberanía, ¿verdad? De ejercicio de uso de la órbita geoestacionaria y demás, ¿verdad? Pero bueno. Ahí es cuando dice el disertante de este sábado que a partir de una actualización o de una nueva necesidad es que el Estado internacional tiene que volver a convocar a una nueva convención o asamblea.
Bueno, con eso cerramos esta larga